Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra semilla agustiniana para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos este recorrido de la semilla agustiniana ahora con una de las grandes virtudes, que es uno de los grandes caminos que seguramente en la vida pues nos va, nos va, nos va enseñando, es nuestra gran maestra la vida, ¿no? Y hay una virtud que para alcanzar metas altas y para alcanzar objetivos muy loables debemos cultivarla. Y también en momentos de gran dificultad, en momentos donde pareciera que no se realizan nuestros planes y proyectos y donde en ocasiones pues entramos en la dinámica de la desesperación y de la angustia, ¿no? Estoy hablando de la paciencia. Voy a tratar durante unos días, siguiendo un texto de Agustín, un tratado sobre la paciencia, y a compartir con ustedes un poco qué ve Agustín en ella. ¿Por qué Agustín considera que debe ser cultivada la paciencia como una virtud que nos prepara para la vida eterna? Sí, pero que también nos ayuda a llevar de una manera armónica y equilibrada las contingencias de la vida, las situaciones de dificultad que experimentamos sin duda, quién más, quién menos, pero todos en este paso por nuestra humanidad, ¿no? Entonces vamos a dejar que Agustín nos hable un poco acerca de esta virtud de la paciencia y ver un poco qué énfasis Agustín nos propone a lo largo de esta reflexión y cuánto nos va a servir a mí y a cada uno de ustedes a reflexionar y más que a tener elementos para hablar sobre ella, elementos para vivir en las diferentes circunstancias de la vida y saber aplicar la paciencia, esa paciencia a la que se nos invita para cultivar dentro de nuestro haber, dentro de las virtudes a nuestro haber de la vida cristiana. Vamos a comenzar entonces esta reflexión de Agustín sobre el tratado sobre la paciencia. Comienza Agustín hablando y colocando en el primer plano y por encima de todo el primer ejemplo que es Dios mismo, la paciencia de Dios. Es bien interesante ver esto, la paciencia de Dios. Dice Agustín, la virtud del alma, que se llama paciencia, es un don de Dios tan grande, fíjate, es un don, primero es un regalo, es algo que recibimos, es un don de Dios tan grande que Él mismo que nos la otorga pone de relieve la suya cuando aguarda a los malos hasta que se corrijan. El mismo Dios que tiene paciencia, el Dios Padre que tiene paciencia con nosotros, sus hijos, y siempre está esperando a que nos corrijamos, siempre está esperando a que avancemos, a que seamos mejores. Continúa Agustín así, aunque Dios nada puede padecer, obviamente no podemos colocar a Dios en el plano de los padecimientos, aunque Dios nada pueda padecer, y el término paciencia se deriva de padecer, paciencia. No solo creemos firmemente, esto es interesante, no solo creemos firmemente que Dios es paciente, o sea, que Dios como un padre nos sufre el bien, nos padece un poco en el amor inmenso que nos tiene, nos padece. Entonces, no creemos solo firmemente que Dios es paciente, sino que también lo confesamos para nuestra salvación. Confesamos que es en esa paciencia de Dios donde nosotros pues vamos caminando poco a poco
hacia esa experiencia de salvación, la paciencia. Nos vamos a poner un poco en esa clave. Yo pienso que poniéndonos un poco dentro del plano de la experiencia personal, cada uno de nosotros piense un poco en eso. ¿Qué tanto es paciente? ¿Qué tanto es la paciencia una de sus virtudes? Sobre todo en los momentos en que la necesitamos, en los momentos en que debemos recurrir a ella porque sentimos una serie de avalanchas humanas que nos rodean, personales, espirituales, que nos vienen desde dentro de nosotros, desde fuera de nosotros, en fin. Entonces, de todas maneras, encontramos a un Dios paciente, a un Dios que sabe esperar, a un Dios que siempre está allí aguardando con paciencia, porque Él toda la tiene, aguardando que nosotros corrijamos, que nosotros mejoremos nuestra condición de vida, ¿no? Seguimos entonces, pero dice Agustín, y esto es bien interesante, ¿quién podrá explicar con palabras? Y bien interesante lo que va a decir Agustín a continuación. ¿Quién podrá explicar con palabras la calidad y grandeza de la paciencia de Dios, que nada padece, pero tampoco permanece impasible, e incluso aseguramos que es pacientísimo? Yo creo que esto un poco, cuando recurrimos a la experiencia, cómo explicar en Dios, o cómo explicar a Dios como paciente, ¿no? Así pues, tenemos que decir, y acomodado obviamente a Dios, así pues su paciencia es inefable como lo es su celo, su ira y otras cosas parecidas. O sea, es inefable. Nosotros no podemos siquiera tener la imaginación para poder entender esto, pero sí sabemos que es Padre, porque toda la presentación que Jesús hace en las parábolas a través del Padre misericordioso, por la parábola del Padre misericordioso, del Hijo mayor y del Hijo menor, recordemos la parábola del que siempre está esperando, del que siempre llama, del que siempre acude, ¿no? Le dice, porque si pensamos en estas cosas a nuestro modo, o sea, si pensamos la paciencia de Dios a nuestro modo, en Él ciertamente no se dan así. O sea, Dios no tiene una paciencia como la de nosotros, que entre otras cosas es bien corta, es bien limitada, es bien a veces parcial, ¿no? Eso es bien interesante. Dice, en Él ciertamente no se dan así. En efecto, nosotros no sentimos ninguna de esas, no sentimos de estas cosas sin molestia, pero no podemos ni sospechar que Dios, cuya naturaleza es impasible, sufra tribulación alguna. Entonces, no podemos pensar a Dios viviendo una impaciencia tal y como la vivimos nosotros. No podemos pensar a Dios allí, ¿no? Aunque a veces cuando tengo que, ya sin el comentario personal que estoy haciendo, cuando vemos un poco esa experiencia que tiene de Dios el pueblo de la antigua alianza, ese Dios que dice Abraham Heschel, este teólogo judío, el Dios del patos, el Dios apasionado, el Dios que da la impresión de que entra en un desespero, y estoy hablando pues desde las categorías humanas que podemos utilizar, que se desprenden un poco de esos textos, cuando ve que el pueblo desvía, cuando ve que el pueblo ha cerrado su mente, su corazón, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Es como incluso
se desborda en amenazas y se desborda en exhortaciones grandes donde pareciera que esa paciencia de Dios se pone límite, incluso hasta el punto en la antigua alianza de, de sentir un poco el haber creado, la gran decepción, que el hombre en su infidelidad, o nosotros los hombres en nuestra infidelidad, que muchas veces no somos tan fieles a Él, pues caemos. Entonces, ese Dios cuya paciencia es inefable, que nosotros no la entendemos, es un Dios que se identifica plenamente, se hizo uno como nosotros, igual en todo a nosotros menos en el pecado. Es bien interesante el Dios que espera, el Dios que está siempre ahí, el Dios que no pierde la esperanza de que la criatura regrese, el Dios que aparece en esa figura. Pensemos un poco en la figura esta del padre del hijo pródigo, del padre misericordioso, el padre que está allá. Yo me lo imagino sentado al lado de un ventanal y mirando al horizonte, pensando en qué momento va a regresar mi hijo, en qué momento va a llegar nuevamente a casa, y todo el sentir profundo que tiene como padre por haber sentido la salida del hijo, ¿no? Es bien interesante esto. Así tiene celos sin envidias, ¿no? Ira sin perturbación alguna. O sea, siente profundamente en el amor a la criatura ese sentir profundo que nosotros aquí lo estamos tratando, y el mismo Agustín trata de encontrar esas palabras cuando las ubicamos en el plano de la paciencia e impaciencia, y se compadece sin sufrir. O sea, que no es el que pierde la noción de lo que es, pero que sufre, se arrepiente sin corregir una maldad propia. Es bien interesante, ¿no? Así es paciente sin pasión. Es paciente sin perder lo que Él es, porque Él es la fuente absolutamente de la espera, de la paciencia. Pero ahora, dice Agustín, ya para ir entrando un poco en materia, dice, pero ahora voy a exponer. Fíjense lo que dice Agustín: en cuanto el Señor me lo conceda. Y también, pues lo digo siempre dentro de este plano de las reflexiones que voy proponiendo a la luz de la experiencia espiritual y el pensamiento de Agustín, pero también pidiéndole al Espíritu, dado que es una tarea para evangelizar y para proponer caminos de una mejor vida cristiana, es a exponer, en cuanto el Señor me lo conceda y la brevedad del presente discurso lo consienta, la naturaleza de la paciencia humana, hablar un poco sobre la naturaleza de la paciencia humana, de modo que podamos comprenderla y también procuremos tenerla, o sea, comprender un poco lo que el Señor quiere de nosotros, o qué paciencia Dios se refiere y desea para su criatura, y que también procuremos tenerla, o sea, que nos hagamos a ella, que deseemos en nuestro corazón obtenerla, ¿no? ¿Está bien? La auténtica paciencia humana y su utilidad es el siguiente punto de la reflexión. Vamos a ver poco a poco esto que Agustín va a intentar proponernos. ¿Por qué la paciencia humana tiene alguna utilidad? ¿Por qué ser pacientes es útil? Creo que lo tenemos pues seguramente muy claro, pero vamos a ver el modo como Agustín nos lo va a ir proponiendo. Y comienza Agustín entonces su reflexión diciendo: la auténtica paciencia humana, digna de ser alabada y de llamarse virtud, se muestra. Es bien interesante lo que va a decir a continuación. La que es digna de llamarse
paciencia y de llamarse una virtud es aquella en la que se muestra el buen ánimo, ojo, en la que se muestra el buen ánimo con el que toleramos los males. O sea, la fortaleza, la templanza, el carácter con el que soportamos o como el que toleramos los males, que a veces pues están ahí, que llegan. A veces no podemos evitar, a veces nos llegan los males como consecuencia de nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestra ignorancia, como consecuencia de el mal que otras personas nos infringen. En fin, les dice, de buen ánimo con el que toleramos los males, para no dejar de mal humor los bienes que nos permiten conseguir las cosas mejores. O sea, no perder el buen ánimo para no perdernos de las cosas mejores. O sea, no dejarnos arrastrar por el desánimo, por la desesperanza, por la desolación interior, sino que aguardemos, que toleremos con fortaleza para conseguir las mejores cosas, dice Agustín. O sea, saber vivir en la fortaleza del Señor las adversidades de la vida, podríamos resumirlo así. Dice, pues los impacientes, es bien interesante lo que va a decir a continuación, va a describir este tipo de personas, o a nosotros, nos va a describir a nosotros, y cada uno, como dice, cada uno, si le cae el guante, que se lo chante, decimos nosotros, ¿no? Dice, pues los impacientes, cuando no quieren padecer cosas malas, no consiguen escapar de ellas, sino sufrir con males mayores. O sea, cuando no aceptas y no llevas con dignidad y con fortaleza a veces las situaciones difíciles de la vida y quieres escapar de ellas, quieres buscar la salida más cómoda, la salida más fácil, te encuentras sufriendo males mayores. Y yo creo que esto pensémoslo un poco. Cuando hemos perdido la paciencia frente a las situaciones de la vida y hemos hecho cosas para escapar de ellas, para tratar de mal solucionarlas, pues nos encontramos con males mayores. Claro que sí, que nos encontramos siempre con males mayores. Pero los que tienen paciencia prefieren soportar los males antes que cometerlos, prefieren soportar las situaciones de dificultad antes de cometerlas y no cometerlos antes que soportarlos, ¿no? Aligeran el mal que toleran con paciencia y se libran de otros peores en los que caerían por la impaciencia. O sea, cuando tienes paciencia, cuando esa virtud te acompaña en los momentos de desespero que a veces tenemos porque nos llegan por muchas razones, cada uno piensa en aquellas cosas en las que ha perdido la paciencia, en la que no es paciente y en la que busca salidas cómodas y fáciles y salirse con la suya. Entonces, cuando no tenemos esa virtud de la paciencia, por ser impacientes caemos en males peores. Y esto pues nos lleva a experiencias de bastante dolor, porque no aceptamos, porque queremos dar soluciones que no son, porque no sabemos esperar, porque no tenemos el punto de pausa para encontrar soluciones. Simplemente nos angustiamos y nos desesperamos, entonces no encontramos salidas. Esa es una de los mayores dolores frente a la desesperanza y la impaciencia. Allí no encontramos salidas, ¿no? Ahora bien, dice, pues los bienes eternos y más grandes no se pierden mientras no se rinden a los males temporales y mezquinos. Qué interesante esto. O sea, no perdíamos los bienes mayores si sabemos llevar con paciencia y con inteligencia y con resedumbre los males presentes en muchas de las situaciones que a veces nos tocan, ¿no?
Es bien interesante esto. Ya, porque no son comparables los padecimientos de esta vida, dice Agustín, tengamos presente eso. Agustín dice que esta vida es una vida pasajera, es una vida que en el tiempo, por muchos años que dure, no será tan larga como la que es vida eterna, por una eternidad. Imaginen ustedes el dolor por una eternidad, ¿no? Dice, comparables los padecimientos de esta vida con la gloria futura que se ha de revelar a nosotros. Agustín siempre mira a una vida eterna, que es la vida duradera, que es la vida en la que estaremos. Entonces, si queremos una vida duradera en la gloria, en la paz del Señor, pues tenemos que irla construyendo, y una de las virtudes que nos ayuda a construirla aquí, porque estamos en el valle de las lágrimas, en el valle de las inconformidades, de los dolores y de las caídas, es la paciencia, ¿no? También lo que en nuestra tribulación es temporal y leve, de una forma increíble, nos produce un peso eterno de gloria. O sea, cuando sabemos llevar con dignidad nuestra tribulación temporal, nos produce una sensación de alegría interior, de fuerza interior, de gozo interior, que no se entiende sino desde esta perspectiva de la fe que lo estamos tratando de ver. Y yo creo que mirarlo entre la desesperanza de no encontrar las soluciones, porque todo lo hemos puesto en las manos de la ciencia, de la técnica, de las cosas que pueden dar soluciones inmediatas, pero donde no encontramos un punto de esperanza para sostenernos allí donde todo falla, porque hay un momento de la vida donde pensamos que todo falla, entonces, y cuando ya no encuentro las soluciones, entonces es allí donde, si vivo la paciencia como virtud del alma, como virtud en el corazón, y la cultivo, pues no me voy a desmoronar, no me voy a caer, no me voy a hundir en la desesperanza. Vamos a dejar por hoy aquí para mirar un poco el día de mañana el tercer capítulo, que nos va a hablar sobre la paciencia de los malvados. Es bien interesante ver el modo como Agustín nos ayuda a adentrarnos en el modo como sentimos. Vamos a ir pensando en estos días, entonces yo les invito a pensar un poco en esa clave de paciencia, que a veces, miren, a todos nos cuesta sin duda. Está claro que no es uno de nuestros grandes fuertes, pero es una de las grandes virtudes que debemos cultivar para poder caminar, para poder construir, para poder dar fortaleza a nuestra vida interior. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.